Bueno, buenos días. La verdad es que es una alegría el día de hoy, el celebrar, sí, toda la Semana Santa, la entrada triunfal hacia Jerusalén, en aquel borrito, la gente con palmas, alabando a Jesús, con esa entrada. Lo que nunca se nos dice es que el pueblo judío realmente esperaba a un rey poderoso sobre un caballo con armadura, espada y escudo. Pero entró Jesús de una manera totalmente diferente, entró totalmente humilde encima de un burrito y declarando realmente cómo era el reino de su Padre. No como el ser humano se esperaba, sino que Cristo revelando cómo es realmente el carácter de Dios Padre. Después vemos cómo está con sus discípulos y todo es como emocionante, la gente aclama a Jesús y llega un momento ya, cuando llega el Viernes Santo, donde a Jesús lo traicionan, lo apresan y lo crucifican. Y es trágico, es triste, es algo que nos remueve los sentimientos y vemos como hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Hasta el punto de aquel que hace unos pocos días estaban aclamando y estaban alabando y diciendo Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Dios. Pero a pesar de eso, días después estaban clamando y diciendo crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y al final, como el texto que habíamos leído al principio, lo vamos a ver con detenimiento, tenía que cumplir lo que se había dicho de él. Lo que él mismo había dicho y avisado a sus apóstoles, a sus discípulos, que él tenía que ser entregado en manos de pecadores y morir en la cruz. Con un propósito, con un sentido, no porque simplemente pues, lo pillaron y no tenía escapatoria. Muchas veces vemos como a Jesús querían apedrearlo, querían matarlo, querían quitarle la vida en ese momento, pero no sabemos cómo, bueno, sí sabemos, corriendo, se escapaba de los que querían apedrearlo. Pero llega un momento en el que es la hora, donde ya no escapa ni corre porque sabe que es su momento. Sabe que en ese momento van a apresarlo y tiene que morir. Recordando un poco antes, cuando está orando con sus discípulos, el Señor Jesús se aparta y está orando y diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero vemos que como el salmista al principio habla como de su terror, de su miedo, de su preocupación, pero al final acaba en doxología, que se haga tu voluntad. Seas tú alabado porque tuyo es el reino, porque tuya es la potestad. Jesús al final tiene su parte humana, es completamente humano, pero también es completamente Dios. Y sabe por qué tiene que morir. Y sabe cuál es el propósito y la meta de su muerte. Y vemos cómo ya han crucificado a Jesús, ha muerto, y los discípulos, los apóstoles, todas las personas que seguían a Jesús, de repente se dispersan. Y podríamos pensar hasta aquí que Jesús se trata de un maestro más, donde al morir sus discípulos se fuman. Pero al tercer día pasa algo inédito, pasa algo que nos vuela la cabeza, algo que los historiadores no sabrían cómo explicar, porque se va fuera de las reglas históricas, se va fuera incluso de las reglas de la anatomía, se va fuera de las reglas de la naturaleza, pasa algo sobrenatural. Y eso es lo que vamos a leer este domingo, y se encuentra en Lucas 24, del 1 al 12. Así que si podéis buscar en vuestras Biblias, ya os aviso que voy a poner aquí el texto, ¿vale? Pero somos bautistas, ¿no? Entonces si tenemos nuestra Biblia abierta, pues quedamos mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Lucas 24 y vamos a ver, el título del sermón lo he llamado El motivo de la Semana Santa. Y he de decir que esta semana pues hemos ido a Granada, hemos estado con la familia y he comido torrijas, he comido pestiño, bueno, pestiño no, rosco, he comido, en fin, he comido demasiado. Si me veis un poquito hinchado ya sabéis por qué, ¿vale? La embarazada es ella, yo no estoy embarazado. Pero me hacía que pensar, porque a veces pensamos que el motivo de la Semana Santa, pues eso, pasarlo bien, disfrutar, comer con la familia, hincharte a dulce. Pero el motivo real de la Semana Santa es lo que vamos a leer a continuación. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana,
fueron al sepulcro con las especias aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres la acompañaban. Hay que poner un poco en contexto, ¿vale? En versículos anteriores dice que las mujeres que seguían a Jesús, probablemente se trataba de las discípulas de Jesús, las que estaban desde Galilea, fueron y prepararon los ungüentos para el domingo. ¿Por qué? Era viernes, prepararon los ungüentos para el domingo, porque entre medio, ¿qué día está? Sábado. El sábado. Y para aquel entonces el sábado era sagrado. El sábado no se podía trabajar, no se podía mover. Si te llamaban por teléfono, aquel entonces no había teléfono, ¿vale? Pero no podías contestar. Entonces era un día muy especial. Las mujeres precavidas preparan sus ungüentos, preparan para ungir al Señor Jesús una vez muerto, pero esperan, como según la ley les decía, que el sábado no podían hacer nada. Se esperaron y el domingo, el primer día de la semana, para nosotros el lunes, ¿vale? Pero para los estadounidenses sigue siendo el domingo. Pues en aquel entonces era el domingo, ¿vale? Entonces el primer día de la semana, muy de mañana, bien temprano, fueron al sepulcro estas mujeres que estoy mencionando con las especies aromáticas que habían preparado. Y además nos dice que algunas otras mujeres la acompañaban. Esas especies aromáticas tenían mucho sentido porque era para ungir el cuerpo del difunto. No querían hacer algo místico y especial para que con ese aceite y esos aromas pues llegara al cielo bien oloroso. No se trataba de eso. No es como en el antiguo egipcio que ponían 2 monedas en los ojos, por lo menos para que le dé algo al que está en la entrada del infierno, ¿no? Para que le deje pasar. No se trata de nada de eso. Era un método para honrar al difunto. Era para que también, a nivel científico, para que no oliese mal. Entonces todo esto, las mujeres se preparan para ir y van el domingo temprano. Versículos antes nos dice Lucas que estas mujeres que querían ungir a Jesús eran las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea. Esto lo encontramos en Lucas 8, si queréis investigar. Pero ¿por qué ungir los cuerpos? No solo para modos de preservar y que no huela mal, ni para honrar a ese difunto, sino que era su maestro. Aquí, a mí por lo menos, me ha hablado mucho este tipo de mujeres, porque no encontramos a ninguno de sus otros discípulos que van a la tumba a honrar a su maestro. Solo se presentan las mujeres. Evidentemente, los discípulos que estaban más cercanos a Jesús, los apóstoles, pues uno le traiciona, se ahorca, otro lo niega 3 veces, los otros no sabemos nada de ellos porque lo único que sabemos es que desaparecieron. Pero las mujeres fueron el domingo, el viernes preparando con antelación para honrar a su maestro. Y luego vemos cómo, siguiendo adelante en el siguiente versículo, dice, cuando llegaron, encontraron removida la piedra del sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo me imagino a estas mujeres que van llegando con sus botijos, hablando entre ellas, oye, ¿y tú qué aroma has cogido? Pues yo de cereza. ¿Y tú cuál has cogido? Pues yo de margarita. Y estaban llegando y de repente se encuentran con que el sepulcro está abierto. Yo no sé si sabéis cómo eran los sepulcros de aquel entonces. En este caso era una cueva que estaba enterrada en piedra, era una piedra que tenía como una entrada y ahí se ponían a los difuntos. Habían otras maneras, pero esta era como una manera especial. ¿Y por qué a Jesús lo ponen de una manera especial? Porque vemos como 2 personas que aparentemente no seguían a Jesús, de repente vemos y analizamos los nombres y eran parte del Sanedrín. Aquellos que no estaban de acuerdo con lo que había pasado con Jesús. Ese era José de Arimatea y era, lo tengo aquí apuntado, Nicodemo. Nicodemo fue aquel hombre que se puso a hablar con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le decía, bueno, lo único que te falta es nacer de nuevo. Y hay esa conversación graciosa. Yo me imagino a Jesús y a Nicodemo. Vamos a ver, Jesús, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Pero estamos locos? Pero le dijo que tenía que nacer de nuevo, un nuevo espíritu, conociendo realmente quién es Dios, cuál es su propósito y por qué Jesús ha venido al mundo. Y vemos como de repente es Nicodemo, juntamente a José de Arimatea, quienes cogen el cuerpo de Jesús y lo entierran en un lugar nuevo,
que ahí no ha estado nadie para el maestro. Esto me habla mucho de Nicodemo. Yo creo que realmente Nicodemo entendió quién era Jesús. De repente se encuentran estas mujeres, este sepulcro vacío. A lo mejor se podrían pensar, mira qué amables los soldados que estaban guardando el sepulcro, que nos han abierto la puerta, que nos han retirado la piedra. Os digo, la piedra sería como, yo qué sé, 1,80 m, 2 metros. A ver cuánta gente se necesita para mover esa piedra. Esa piedra no simplemente rodaba, sino que encajaba en la puerta, en la entrada de esa tumba. Tenía que ser alguien o muy fuerte, Sansón resucitar y remover la piedra, o bueno, el increíble Hulk no sé si estaba entonces, pero alguien muy fuerte o un grupo de personas demasiado fuertes para poder retirar esa puerta. Las mujeres me imagino que estarían desconcertadas, estarían que no sabrían qué está pasando aquí. Y cuando entran, lo que se encuentran es que allí no está Jesús. Allí no está su cuerpo. Vemos en texto un poquito, unos versículos más adelante, que Pedro se acerca y solo encuentra el lino que había envuelto al Señor Jesús. Solo estaba ese lino, iba a decir Nilo, ese lino en aquel lugar. Todo esto pasa muy rápido en las cabezas de estas mujeres. Si vemos otros evangelios, como el Evangelio de Mateo, que solo y exclusivamente el Evangelio de Mateo nos dice que hubo un terremoto y que habían guardas cuidando, porque Mateo nos está contando que entre el sumo sacerdote, el concilio y los demás, los demás religiosos de aquel entonces, pues dijeron, probablemente quieran robar el cuerpo de Jesús porque es su maestro y lo seguían, pero si recordamos, sus discípulos habían desaparecido, no querían saber nada por miedo a ser apresados. Entonces deciden poner soldados a cuidar, pero dice que hay un terremoto y que se abre el sepulcro. Y estas mujeres entran en el sepulcro. Y ya tenemos que había unos guardas que presenciaron el terremoto y que la piedra se moviese. Y también Mateo nos dice que esos soldados van y dicen, no sabemos cómo ha pasado, pero ha pasado esto. Entonces los sobornaron para que no contaran nada, para que dijeran que sus discípulos habían sido los que habían robado el cuerpo de Jesús. Si seguimos leyendo, dice que a las mujeres el hecho les produjo perplejidad y encontrándose en ese estado, se pararon junto a ella 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Las mujeres sintieron temor e inclinaron el rostro a tierra. Ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No sabemos quiénes son estas 2 figuras. No sabemos si son ángeles, mensajeros de Dios. No sabemos si son otras huestes celestiales. No sabemos si es Jesús y el Padre. No sabemos si es Jesús y el Espíritu. No lo sé. Hay tantas teorías sobre quiénes son estas 2 personas que no vamos a entrar en ello porque no es lo importante. Lo importante es lo que le dicen estas 2 personas resplandecientes sobre Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya están perplejas las mujeres. Ahora tienen miedo porque han visto a 2 relucientes y dicen, ¿estos quiénes son? Pero ahora les dice que allí no van a encontrar a nadie porque allí no hay nadie muerto, sino que el que estaba ahí dentro vive. ¿Por qué buscáis a aquel que vive entre la muerte? ¿Por qué buscáis la esperanza donde no la hay? ¿Por qué buscáis en el lugar incorrecto? Las mujeres perplejas, yo no me puedo imaginar qué estarían pensando en aquel entonces. Yo, reconociendo, estaría con la boca abierta. Yo no sabría qué está pasando. Y yo estaría pensando, bueno, ¿y esto? A lo mejor son los que han robado el cuerpo de Jesús. A lo mejor me están contando esto. Pero lo que hacen las mujeres es algo interesante. Y dicen, bueno, sigue hablando estos 2 hombres y dicen, no está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que le crucifiquen y resucite al tercer día. En ese momento las mujeres recordarían esas palabras, porque ellas eran seguidoras de Jesús. Ellas eran parte de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús.
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que le crucifiquen y resucite al tercer día. Jesús no fue entregado al pecado. Jesús no fue entregado a la maldad. Jesús fue entregado a manos como las tuyas y como las mías, que lo cogieron, lo apresaron, le maltrataron, le crucificaron hasta el último suspiro. Jesús tenía que ser entregado en manos de hombres, aquellos que nosotros, y de mujeres, claro, ahora no nos vayamos a decir, pues nosotras no. No, también. Hombres quiere decir ser humano, a toda clase de personas. Y esto no quiere decir y esto lo que quiere decir es que Jesús tenía que ser entregado a aquellos que sí que merecían la muerte. Porque los que merecían estar crucificados no era Jesús, éramos cada uno de nosotros. Porque nosotros merecemos la muerte eterna. No merecemos estar ante la presencia de Dios. Pero Cristo decidió entregarse a nosotros. ¿Y qué mayor amor puede haber que ese? Que a pesar del odio que estaba recibiendo, con amor se entrega. No sé si os acordáis cuando van a apresar a Jesús. Que Jesús mismo tiene que decir, tranquilizaos a sus propios discípulos. Y sana aquella oreja. El último milagro que vemos de Jesús con sus discípulos en ese momento antes de ser crucificado, restaurar la oreja de uno de los soldados. Jesús estaba dispuesto a entregarse. Ese era su propósito. Por eso Él vino a la tierra. Se entregó en manos corruptas como las tuyas y como las mías. En manos pecadoras que lo crucificaron, pero al tercer día resucitaría. Yo creo que la última parte se olvidarían todo. Por eso huyeron. Lo han cogido, lo han apresado, lo han maltratado, lo han matado. Eso me va a tocar a mí. Dispersión. Pero ahora el primer mensaje, la primera revelación de lo que realmente ha sucedido, la reciben estas mujeres. Estas mujeres que han oído desde el día primero en Galilea con Jesús hasta aquel entonces y recuerdan lo que está pasando y sucediendo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Quienes se lo comunicaron eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las otras que estaban con ellas. Estos nombres los reconocemos. Es más, Lucas, el mismo autor, las menciona también en el libro de los Hechos, que es también el mismo autor. Ellas se acuerdan de las palabras de Jesús. Reconozco lo que está diciendo este hombre resplandeciente. Esas palabras las dijo mi maestro. Y regresando del sepulcro, llevaron la noticia a los 11. Ya no eran 12, recordemos que Judas, ¿vale? Y todos los demás, el resto de los discípulos. Esos hombres y mujeres que estaban después esperando en Pentecostés a que viniese el Espíritu Santo, como veíamos en el libro de los Hechos. Estos, y llevaron la noticia de lo que había ocurrido. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues todos aplauden, celebran, ¡woohoo! ¡Ha resucitado! No. Lo que ocurre es que dice que a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Sin embargo, un hombre, Pedro, se levantó y fue corriendo al sepulcro. El que lo había negado 3 veces. El que el mismo maestro le había dicho, sobre ti edificaré mi iglesia. Ya no será Simón, sino Petros, la piedra. Quizá por lo duro de cabeza, no lo sé. Puede ser, porque ya conocemos a Pedro. Pero Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Cuando miró dentro, vio solo las vendas de lino y volvió a casa asombrado por lo que había sucedido. El resto de los apóstoles, el resto de los discípulos no creyeron a estas mujeres. Probablemente le dijeran, estás loca, estáis chaladas, lo han matado, habéis visto cómo lo han crucificado, que ha muerto, que ya cuando le clavaron la lanza en el costado, ya no le quedaba nada. Era agua y sangre ya mezclado, no le quedaba nada.
¿Lo habéis visto cómo José de Arimatea y Nicodemo lo han bajado de la cruz y lo han metido en el sepulcro? ¿Habéis visto cómo la piedra ha encajado y de ahí no puede entrar ni salir nadie? ¿Y nos estáis diciendo que ahora vive? ¿Estáis locas? Pero Pedro tenía algo en su corazón que no lo dejaba tranquilo. Porque probablemente Pedro también se acordaría de lo que su maestro dijo un día, que al tercer día resucitaría. Y Pedro sale corriendo y entra y no ve a nadie. No ve ningún cuerpo, no huele putrefacción. Lo que ve es una venda de lino puesta sobre el suelo o puesta donde estuviese. Eso es lo que había prometido su maestro. Después vemos cómo Jesús se presenta a sus discípulos, se presenta incluso a Tomás, este hombre incrédulo, ¿no? Aquí tienes mis heridas, he resucitado. Pero quiero quedarme aquí porque quiero contar un poco de las personas que conocen al Cristo resucitado. No aquel histórico hombre que murió en una cruz por ser revolucionario, o por ser un buen orador, o por ser una persona dicharachera que le caía a todo el mundo bien. Así está el mundo lleno. Sino que fue un hombre diferente al resto de hombres. Era Dios mismo que se había hecho carne. Ese es el Cristo que nosotros celebramos, el que resucitó. Y después vemos, como hemos estado viendo en el libro de los Hechos, que sus discípulos no huyeron, sino que se apiñaron, que se fortalecieron, porque habían visto al Cristo resucitado, habían conocido al Cristo resucitado. Por fin la iglesia de aquel entonces, los primeros discípulos y los apóstoles se dan cuenta. Pedro vuelve y cuenta la noticia. Jesús se presenta y durante 40 días está con ellos enseñándoles hasta que una vez por todas asciende al cielo. Jesús está ahí. ¿Y por qué digo que el motivo de la Semana Santa no son las torrijas? Que está muy bien comerlas, pero este es el verdadero motivo de la Semana Santa. Que Cristo murió, pero resucitó con victoria. Y esa victoria también nos pertenece a nosotros, a aquellos que hemos creído en Él. Yo no sé cuántos de vosotros me conocéis, pero llevo mucho tiempo diciendo, ya os contaré, ya os contaré, ya os contaré. Pues bueno, os voy a contar, ¿vale? Agarraros de la silla, no os asustéis, no salgáis corriendo, ¿vale? Tened paciencia, porque el final merece la pena. Yo me he criado en una iglesia evangélica desde pequeñito, pues como los niños que han entrado allí, recibiendo pues su clasecita, que Jesús nos ama, que Jesús es bueno, que Jesús dio su vida por nosotros. Pero llegado a la adolescencia, pues bueno, yo ya lo sabía todo. Y yo dije, mira, todo esto está muy bien para vosotros, ¿vale? Yo voy a tomar mis propias decisiones. Y empecé a tener relaciones con amistades un poco extrañas y que me llevaron a hacer cosas que nunca imaginaba que iba a hacer. Aquel niñito que había crecido buenecito, mi madre siempre cuenta que yo estaba siempre así, quietecito, que no me alejaba de mi madre. ¡Uy, qué niño más bueno, de verdad! Es que, y me cogían de los cachetes. Yo por dentro era, no me toqué. Pero yo ahí aguantaba y con una sonrisa... Pues ese niño buenecito se transformó en un caos. Dado a que tenía esas relaciones, esos amigos, voy a entrecomillar amigos, yo empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Empecé a probar el vandalismo. Oye, qué guay pintar en la papelera. Oye, qué guay pintar en este muro que alguien habrá pintado de blanco con mucho esfuerzo. Oye, qué divertido es reventar papelera. Para mí me divertía en aquel entonces. Hoy lo pienso y digo, madre mía, qué cabeza más loca. Aquel muchachito bueno, ese niño que había crecido tan sanamente, empezó a probar sustancias que nunca había probado. Empecé a probar el tabaco, empecé a probar la marihuana e incluso a hacer cosas que nunca había hecho. Me llevaron a un supermercado, los que son menores de edad, taparon los oídos, ¿vale? Y empecé a robar. Y dije, wow, qué fácil es.
Taparos los oídos, de verdad, esto no lo podéis escuchar. Qué fácil es. Y empecé a hacer cosas y cosas y cosas. A mis padres los despreciaba por completo. No quería saber nada de ellos. Les trataba mal, les hablaba mal, les gritaba. En el instituto dejé al final los estudios. Digo, me gusta la vida que estoy teniendo. Me divierte, me lo paso bien. Y lo más importante, que no tengo ni remordimiento. Pero llegó un día en que fuimos a robar un amigo y yo, y nos pillaron. Y yo recuerdo ese momento, vamos, grabado, clavado aquí en la mente, y eso fue como el nexo de todo el cambio en mi vida. Yo era menor de edad, y como buen menor de edad no tenía dinero. Pues me pedían que pagase lo que había robado. Y yo le miraba como, mira mis bolsillos. A mi amigo, como era mayor de edad y no había cogido nada, sino que fui yo el pringao, vamos a decir pringao, ¿vale? Que fui el que cogió las cosas. A él lo dejaron salir y a mí me mantuvieron allí. Y me dieron dos opciones. Una de dos. O pagas lo que has robado, como se te ocurra, o empezamos a abrir un informe con la policía. Aunque seas menor, puedes ir a un correccional, muchacho. Pues yo recuerdo que tuve que llamar a mi madre. Aquella que le hablaba mal, aquella que la trataba fatal, aquella que le gritaba, la llamé. Y le dije, me han pillado robando y hay que pagar esto. Vente, trae el dinero y paga. Y yo recuerdo que me llevaron como a un mostrador y mi madre estaba entrando por ese centro comercial. Y la cara de mi madre nunca se me va a olvidar, llorando desconsolada, sin creer lo que estaba pasando. Ahí hubo un cambio en mi vida. Aquella que había dado todo por mí, y yo tratándola de esa manera. Yo recuerdo que en el taxi en el que volvimos había un silencio aterrador. Un silencio que me hacía darle vueltas a todo lo que estaba haciendo. En aquel momento dejé mis amistades, dije, yo no puedo seguir así. Seguí con mi vida y seguí haciendo lo que me daba la gana, pero con mi madre ya cambió la situación. Y un día me invitaron a una iglesia. Mi prima, una de mis primas, tengo un montón de primas, una de mis primas me invitó a su iglesia. Y como yo veraneo en Málaga, ella es de Málaga, me dijo, hombre, vas a venir a Málaga y no vas a ver a tus amigos de toda la vida de verano. Y en mi cabeza estaba ese pensamiento de, yo sé lo que creo y lo que no quiero creer. Yo, ¿por qué tengo que tener miedo en ir a una iglesia? Y fui varios domingos, hasta que llegó un domingo, en que de verdad no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Era como aquel ciego que no veía y lo único que sabía explicarse es, mira, yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo. No sé cómo, pero de repente veo. Pues en aquel momento, mientras sonaba la música, empecé a recordar todo lo malo que había hecho. Todo el sufrimiento que había hecho pasar a mi familia. Y eso creó en mí, por fin, remordimiento. Y fui consciente de todo el mal que había hecho. Y de repente empecé a llorar como un niño. Cuando está desconsolado, que tiene hambre, que necesita cobijo, que necesita que lo abracen, pues así estaba llorando yo. Y de repente se acerca una mujer y me dice, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres sentir lo que es verdaderamente el perdón? Ora conmigo. Y fue una oración sencilla, que decía, Señor Jesús, algo así, ¿vale? Señor Jesús, perdóname por todo lo mal que he hecho. Perdóname por haber sido lo peor que me podría haber encontrado incluso a mí mismo. Te pido que me perdones y que me des una oportunidad de ser hijo tuyo. Y yo recuerdo que de repente todo ese dolor que había en mi corazón, todo ese remordimiento, desapareció. Realmente sentí una paz increíble. Realmente me sentí perdonado. Y no es como cuando tu madre te perdona porque has roto los platos. Es un perdón que te llena de una manera que no se puede explicar. Y todo eso es porque realmente en ese momento conocí al Cristo resucitado. En ese momento entendí quién era Cristo. El único que puede perdonar incluso lo peor de las peores de las cosas que hayas hecho. Es el único que puede restaurarnos, que puede liberarnos de aquellas cadenas que llevamos durante años y años y años.
el único que puede hacernos libres, porque Él nos hizo libres en la cruz, pero sobre todo resucitando y diciendo: aquí estoy, ahora soy el que vosotros esperabais victorioso, porque no vengo a derrotar al imperio romano, no vengo a derrotar al gobernante de turno, no vengo a derrotar al presidente del Estado español, vengo a derrotar al mal, vengo a derrotar al maligno, vengo a quitaros de la esclavitud. Se vuelve a repetir el Éxodo como veíamos en domingos anteriores. Cristo nos ha liberado y nos ha dado una nueva oportunidad para ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que celebramos, esto es lo que festejamos. ¿Y tú quieres realmente celebrar la Semana Santa? Cree en Cristo, pero cree en el Cristo resucitado victorioso, porque Él te va a librar, porque Él te va a restaurar y porque Él te va a perdonar. Amén.